les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda la amada iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Te invito a abran sus sagradas escrituras. Lo vamos a hacer leyendo Segunda de Pedro 1, 2 al 11. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿el que dice? Virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar de ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, dice, jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el título de esta enseñanza es ¿la naturaleza de qué? La naturaleza del Evangelio. ¿De qué naturaleza es el Evangelio, hermanos? Es naturaleza divina. ¿Por qué? ¿Procede de quién? Procede de Dios, de nuestro Creador, ¿verdad? Por eso podemos decir de la naturaleza divina. El Evangelio, hermanos, todos lo sabemos, que quiere decir el qué? Buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas de salvación. Buenas noticias, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Evangelio. Y naturaleza ya decíamos porque procede de Dios. ¿Procede de Dios en favor de quién? En favor de toda la humanidad. Porque la otra naturaleza que el hombre, que el ser humano ha traído a través de la herencia adánica, ¿qué naturaleza es esa, hermanos? Todo dice que hemos venido bajo esa naturaleza pecaminosa. Y por eso el apóstol Pablo en uno de sus escritos dice: por naturaleza éramos hijos de ira, dice, ¿como quiénes? Como los demás. Como el mundo que no ha creído en Dios. Por naturaleza éramos pecadores, alejados de Dios, sin Dios y sin qué, y sin ninguna esperanza en este mundo. Pero bendito nuestro Dios, que en su corazón nació, hermanos, lo que es la restauración del hombre, y lo hizo a través de ¿qué? De su Hijo Jesucristo, a través del Evangelio. ¿Dónde es que comienza en la vida de la persona? Cuando la persona comienza a oír. Cuando la persona comienza a escuchar, ¿verdad? Cuando la persona comienza a poner en práctica lo que está oyendo, el mensaje de Dios.
Allí es donde Dios se va manifestando, y por esa razón el apóstol Pablo dice, la fe viene ¿por qué? Dice, por oír, y oír ¿el qué? Oír la palabra de Dios, porque ella es la que va ¿qué? Convirtiendo a la persona, y el poder de Dios, ¿verdad? Que es su Santo Espíritu, el que va transformando los corazoncitos de las personas. Ahora dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿En quién hemos recibido esa bendición? A través del sacrificio de Cristo. A través, hermanos, de aquel sacrificio que fue hecho allá en la cruz del Calvario. A través de él, porque al tercer día resucitó, dice, y se sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre. Y nos ha bendecido nuestro Dios en él, en Jesucristo, ¿verdad? Su Hijo. Allí tenemos la bendición grande. Comprender que los portadores del ministerio del Evangelio son, ¿qué dice? Emisarios del don más preciado que viene ¿de dónde? Del corazón de Dios. Qué bonito, ¿verdad? El objetivo que encontramos. Los portadores. ¿Quiénes son los portadores del Evangelio? Es usted, ¿verdad? Soy yo, hermano, el portador. Pero luego dice, son emisarios. ¿Qué son emisarios, hermanos? El enviado. Como por ejemplo, Jonás, ¿verdad? Jonás fue un profeta enviado de parte de Dios a la nación ¿de dónde dice? A Nínive. ¿Cuál era el objetivo? Llevar el mensaje del arrepentimiento para que aquellas personas se salvaran. ¿Cuál es el objetivo entonces de ser portador del Evangelio Santo del Señor para nosotros como iglesia? ¿Cuál es el objetivo grande, hermanos? Que usted, que yo transmitamos esta enseñanza, ¿o no es así, hermanos? Ese es el propósito del ser llamado. Que el Evangelio, hermanos, cada día se vaya esparciendo por diferentes lugares. Ya decía el hermano, hay que evangelizar a la familia, a los de la casa primeramente, y también salir a dar a conocer las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que todavía no lo son, que no han creído. Emisarios del don más preciado que viene del corazón de Dios. ¿Por qué es más preciado, hermanos? El Evangelio está comparado como ¿qué? ¿Cómo qué está comparado el Evangelio, hermanos? Mateo 13:44 me parece que es el texto que el Señor Jesucristo dijo, que el Evangelio es como ¿qué dice? Es semejante ¿a qué? A un tesoro que está, dice, así es comparado. Por eso el objetivo dice, de lo más preciado que viene del corazón de Dios, porque Dios dio a su Hijo con todo amor, ¿verdad? Dios envió a su Hijo con todo amor para salvar a la humanidad, y por eso es lo más preciado, y ya el Señor lo compara como un tesoro escondido, que aquella persona que lo encuentra, ¿cómo se siente la persona que lo encuentra? Se siente feliz. Vende todo lo que tiene para posesionarse ¿de qué? De ese verdadero tesoro. ¿Qué es lo que el hombre, la mujer deja? Costumbres, ¿verdad? Hábitos. A veces hasta somos mal hablados. A veces hasta enseñanzas, a veces hasta ideologías. ¿Sabía que aquí en la iglesia hay pastores de alguna otra congregación que se han bautizado aquí? En diferentes lugares, vamos a San Salvador, vamos a otros lugares, allá hay hermanos que dicen y cuentan, ya yo era de tal iglesia, pero aquí he hallado, dice, lo más preciado.
y aquí tengo que morir. Este tesoro, hermanos, el apóstol Pablo también dijo, empero, dijo, tenemos este tesoro, ¿en qué dijo? En vasos de barro. ¿Por qué dice que tenemos este tesoro en vasos de barro? ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted, hermano, hermana? Tierra. No se olvida, dijo el salmista, que somos polvo, ¿verdad? Eso somos. Pero a Dios le ha placido, como dice el apóstol Pablo, el depositar este tesoro tan preciado en vasos de barro, en gente sencilla, hermanos. Este tesoro lo da Dios y se manifiesta Dios en la persona que en verdad es humilde, en la persona que tiene sus conceptos y que no los quiere cambiar, no los quiere dejar. Allí Dios no se manifiesta. Dios se manifiesta ¿a dónde, hermanos? En el corazón sensible, en el corazón humilde. Por eso el Señor dijo, te alabo, Padre, dijo, ¿verdad? ¿Se recuerdan del texto? Te alabo, Padre, porque escondiste el qué, estas cosas de los grandes, de los sabios, de los entendidos, y la has revelado ¿a quiénes? A los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el apóstol Pablo dice, porque lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. A esa gente humilde, allí se manifiesta nuestro Dios. Gente sencilla, ¿verdad? Corazones, hermanos, de humildad. Personas que en verdad necesitan de Dios. Personas que dicen, heme aquí. Entonces dice acá que es lo más preciado el evangelio. Debe de sentirse usted como hermana y hermano feliz, ¿verdad? Que tiene ese tesoro tan grande en su corazón. Pero no lo vamos a tener solo nosotros, ¿verdad? Sino que aquí dice, emisarios del don más preciado que viene del corazón de Dios, no solamente para nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando van los hermanos a las aguas del bautismo? ¿Creen que no hay felicidad? Con uno, con dos que vayan. Hay mucha alegría, hermanos. Hay mucha satisfacción. Porque es el fruto de la iglesia. Es el fruto de todos, hermanos. No solamente del pastor, del consejo, sino es el fruto de toda la iglesia. Ahora bien, ¿cómo vamos a manifestar o cómo manifiesta la persona que es portadora del evangelio? Decía que el inicio es cuando comenzamos a oír, ¿verdad? Cuando comenzamos a escuchar, cuando comenzamos a poner en práctica la palabra de Dios, es allí donde comienza, ¿verdad?, a manifestarse Dios. Cuando ya, hermanos, viene el arrepentimiento, cuando viene la conversión, es allí donde vamos a manifestar que somos partícipes de, ¿qué dice? De la naturaleza divina. Cuando la persona en verdad manifiesta al mundo, manifiesta a sus vecinos, a la comunidad, a la gente con quien trabaja, en sus trabajos, en sus empleos, comienza a manifestar la persona que en verdad es diferente. ¿Le han dicho en alguna vez a usted, verdad que usted es cristiano? ¿No le han dicho así? Sí, a muchos, ¿verdad? Les han dicho así. Me parece que es cristiano usted. Pero qué problema cuando se dice lo contrario. Entonces se manifiesta cuando la persona, hay un cambio ya en ella. Nos avergonzamos, ¿qué dicen ustedes? ¿Nos avergonzamos de ser hijos de Dios? En ningún momento, ¿verdad? ¿Cómo dijo el apóstol? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice? Es poder y potencia de Dios. Qué lamentable es encontrar a un hermano, a un joven en el camino y saludarle, y el joven solamente le hace así, ¿verdad?
O la hermana le hace así, ¿verdad? Si va entre una multitud de personas, ¿qué está haciendo, hermana? Todavía le falta que sea libre. Cuando la persona en verdad ha encontrado la verdadera libertad, hasta le gritan a uno: paz, hermano, ¿verdad? Que la gente en verdad conozca que somos hijos de Dios y que somos portadores del Evangelio Santo del Señor. No nos avergoncemos, porque dice que el que se avergonzare de él también se va a avergonzar, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de manifestar totalmente una vida entregada al servicio de nuestro Dios. Así dice, ¿verdad? Acá. Allí manifestamos que en verdad somos hijos de un Dios todopoderoso y que debemos de llevar, hermanos, si usted ya descubrió este verdadero tesoro, debemos de darlo a conocer. Decía alguien: tienen una doctrina excelente. No hay doctrina como la de la iglesia, decía ese señor. Pero poquita gente viene. Y vean las otras congregaciones que no paran de un lugar a otro. ¿Y cuánta gente tiene? ¿Y por qué aquí no vienen? Tienen un problema, dijo. Si ustedes van al mercado, la gente está vendiendo frutitas todas, ¿qué? Todas arruinaditas, hasta churuquitas, dijo. Pero como las tienen destapadas y están gritando que lleve, y están gritando, haciendo la gran propaganda, esa gente es la que vende. Pero ustedes dicen tienen algo especial, pero como lo tienen tapado, la gente tiene las buenas frutas allí, dice, manzanas de las mejores, pero como las tiene tapadas, las vende. Háganlo así ustedes. Muchas iglesias lo están haciendo ya, ustedes se lo están haciendo, ¿verdad? Hagámoslo, hermanos, en el nombre del Señor, porque Dios dice acá que también a nosotros nos ha encomendado como iglesia que demos a conocer las buenas nuevas de salvación para que otras personas vengan a ese conocimiento. Entonces se manifiesta con el cambio que hay en nuestras vidas. Por eso hay muchos textos que yo sé que usted los conoce perfectamente, como aquel que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad que así dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Esas pasaron, ¿verdad? Los vicios, las malas costumbres, las malas compañías. A veces hasta la familia nos rechaza. ¿Ya se ha fijado usted? La familia nos rechaza porque ya no. Si nos invitan, por decir algo, lo más común, ¿verdad? Un cumpleaños, ¿iría usted, hermana? Ya no iríamos, ¿verdad? Ya no iríamos, hermano, porque sabemos que no conviene, ¿verdad? Que hay que huir de, ¿qué dice? Huir de la concupiscencia que hay en el mundo, del pecado, de la maldad, de lo que nos ofrecen. De eso como iglesia tenemos que, ¿qué? Que huir, ¿verdad? Del pecado. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de aquel hombre llamado José? ¿Qué hizo José, hermanos? ¿Huir de qué? Huir del pecado. Todo me ha dado el rey, todo me ha dado el faraón, excepto tú. Y usted conoce la historia, que José dice que huyó, ¿verdad?, de la presencia de aquella mujer, y esto le costó ir a la cárcel. Que así también nosotros como hijos de Dios nos alejemos del pecado, de las cosas que el mundo ofrece, nos alejemos más y más. Y no se preocupe usted porque alguien le diga: usted se cree muy santulón. ¿No le han dicho así? Si así le dice la gente a uno: usted es muy santulón. El Señor nos ha hecho partícipes de, ¿qué dice? De su santidad.
El Señor nos ha dado esas bendiciones grandes en cuanto a lo espiritual, y también, hermanos, nos ha hecho partícipe, dice, de su santidad. Por eso el apóstol Pablo dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, a todos los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué dice? A ser santos. ¿No hemos sido llamados a eso, hermanos, hermanas? A ser santos. Y no se preocupe porque alguien no lo tome en cuenta en alguna actividad, en alguna celebración, en algo que ha decidido hacer, que usted sienta que va a ofender a Dios. No lo haga, hermanos. Que la gente le diga que usted es, como dicen, algo anticuado, algo así, ¿verdad? Usted déjelo, porque usted está buscando apartarse cada día más del mal. Y entre más cerca vivimos de Dios, mucho que mejor, ¿verdad? Decíamos que la vida cristiana, la naturaleza cristiana comienza desde el momento que creemos, nos arrepentimos, nos bautizamos, y al bautizarnos no nos conformemos solamente con estar, hermanos, solo sentaditos, ¿verdad? Si usted tiene todavía mucho que aportar pro la obra de Dios, hágalo, hermano y hermana. Vendrá tiempo en el cual ya no lo va a poder hacer. ¿Qué le parece que ya no se pueda caminar, pues? ¿Podrá usted venir al templo? Y alguien decía, hoy deseo ir al templo, pero cuando estaba bien. Ahora, hermanos, aprovechemos nuestro tiempo en todo, ¿verdad? En el servicio a Dios. Porque después, decíamos, viene el bautismo. Y del bautismo, hermanos, hay que crecer, ¿verdad? ¿Verdad? Porque somos similarmente a los niños. Los niños, hermanos, van pasando su etapa, ¿verdad? A veces andan de arrastradita, ¿verdad? Ya de ahí se van parando. De ahí van dando sus pasitos, y ahí el cuidado de la madre, del padre. Así también nosotros en la vida del Evangelio, en esta nueva naturaleza, debemos de caminar en Dios y crecer, hermanos, día tras día. No quedarnos ahí estancados, ¿verdad? Que basta que me bauticé y hasta allí. Debemos de dar fruto entonces dentro de la iglesia santa del Señor Jesucristo. Dice así el apóstol Pedro: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol comienza a decir a la iglesia de aquel entonces que sea bendito o exaltando el nombre de nuestro Dios por su mucha verdad. O sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos preguntamos, ¿alguno o alguien está acá por sus propios, porque hayan méritos, porque Dios haya hallado méritos en él para tenerlo aquí? Porque uno, hermanos, allá a veces le dice a la persona, o nos dicen, busque a Dios. ¿Quién nos buscó primero, hermanos? Es Dios, ¿verdad? Es Dios el que nos buscó primero. Y dice el número 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de, ¿qué dice? De la concupiscencia. Vea usted, vamos a detenernos allí en el número 4. Nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Alguna de las promesas que Dios nos ha dado, hermanos? Sí, allá al final, la vida eterna. Pero como el apóstol dice que son muchísimas, ¿verdad?
Son muchísimas las promesas. Encontramos, hermanos, vamos a ir allí a Juan. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa allí? Ser llamados hijos de Dios. Nos ha hecho partícipes también, ya citábamos el texto de Primera de Corintios, ¿de qué? De su santidad, ¿verdad? La santidad nadie la puede dar a otro. Por la santidad mía nadie va a alcanzar el reino de Dios, sino que es personal, ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice? Su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es la promesa hecha desde el ayer a través del profeta Joel, ¿verdad? Y manifestada a sus santos apóstoles. Entonces dice aquí, son muchísimas las promesas, su Santo Espíritu, el perdonarnos, Él promete perdonarnos nuestros pecados. Y por último, la vida eterna. El ser semejantes, ¿a quién dice? ¿A quiénes? A los ángeles de Dios, ¿verdad? Así dice acá la palabra de Él, que, bueno, se le acercaron allá algunos, ¿verdad? Y con una mujer que, hablando del matrimonio, algo así, ¿verdad? Y que se había casado, que había tenido cuántos maridos, y que al final a quién iba a presentar como en el reino, ¿verdad? Que algo así fue la pregunta. ¿Y en el reino de quién va a ser esposa? Y el Señor les dijo, ignoráis, dice, el poder de Dios, porque en el reino ni se casarán, ni se darán por casamiento, sino que serán, ¿qué? Semejante a quién? A los ángeles, ¿verdad? A los ángeles de Dios, semejantes a ellos. Esas son las promesas que dice el apóstol. Nos ha dado grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Por ejemplo, decíamos su santidad. Él la ha dado para que el hombre busque la perfección y la santidad. Y por eso dice, sed santo porque yo, dice, soy santo. Quiere Dios que busquemos la santidad. Habiendo huido, dice, ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Santo quiere decir ¿qué? Sí. Vivir apartado del mal. Huir, como dice aquí, de la corrupción. Corrupción no le llamemos solo los pecados de mayor gravedad, ¿verdad? El mundo ofrece, hermanos, cuántas cosas, ¿verdad? A los jóvenes, el mundo quiere atraer a la juventud, aparentemente con cosas que no se ofenden a Dios, pero usted sabe que sí ofende a Dios. Y a veces, hermanos, no solamente la juventud tiene el problema, sino que también uno de anciano, ¿verdad? ¿No tienen problemas ustedes, hermanas ancianas? Sí, hermanos. El enemigo, hermanos, quiere derrotar, robar nuestra fe. Por eso es la lucha, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde termina, hermanos? Por eso cuando estamos acá, ¿verdad? ¿Cómo nos leen los hermanos? Dichosos, ¿verdad? Bienaventurados, porque ahí terminó todo. Pero mediante hay vida y estemos en este cuerpo, no solamente los jóvenes tienen que huir, sino también a nosotros nos persigue el enemigo. Pero dice aquí, debemos de huir para ser partícipes de esa naturaleza divina, es decir, buscar la santidad, el temor de Dios. Y ocuparnos ¿en qué? En vuestra salvación, ¿con qué dice? Con temor y temblor. No es que vamos a andar temblando, ¿verdad? El temor implica, hermanos, obediencia a Dios, ¿verdad? Decía una hermana, para que veamos que el enemigo llega hasta el más anciano, ya no quiero que vengan a orar por mí los hermanos de la iglesia. Y anciana de años,
A mí me ha llegado a la mente que vengan a orar esos hermanos que brincan y que me pongan mano. Le dijo el pastor: no, hermana, si estamos hasta en sacrificio por usted. ¿Verdad que es trabajo el enemigo, hermanos? Trabajo el enemigo. Perder la fe en la hermandad y buscar por otro lado. Entonces, de todas esas cosas tenemos que huir, decir no, ¿verdad? Porque sabemos en quién hemos creído y nuestra fe está fundamentada en el Hijo de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué dice? Después del bautismo dije que tenemos que crecer, ¿verdad? Y dar los frutos que Dios espera, como también la iglesia espera frutos, ¿verdad? De los hermanos que se van bautizando. Entonces acá dice el apóstol que añadir, ¿qué es, hermanos? Hermanas, añadir, ir aumentando, ¿verdad? Y dice que esto era acostumbrado allá en aquellos dirigentes del coro que tenía David. A los dirigentes de los coros se les pedía, ¿verdad? Se les exigía más, pues, y se les demandaba más. Así también nosotros, dice acá, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, porque primeramente es ¿qué, hermanos? Primeramente es la fe. Sin fe, dice, es que imposible agradar a Dios. Por eso es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Por eso aquí encontramos la fe en primer lugar, pero a la fe hay que agregarle ¿el qué? Virtud. Virtud dice que es alguien que resalta entre los demás en habilidades y en todo sentido. Hay personas que resaltan más que otros. Por eso cuando Moisés recibió el consejo de su suegro Jetro, allá aparece donde le dijo que pusiera jueces, ¿verdad? Que gobernaran al pueblo. Dios le dice, busca allí hombres ¿de qué? De virtud, ¿verdad? Hombres de virtud, en los cuales no haya engaño. Entonces a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud hay que añadirle también ciencia. Aquí dice conocimiento. Si llegamos a la iglesia, hermanos, no quiere decir que solo nos vamos a bautizar y que ya no vamos a ver la Biblia, ¿verdad? La doctrina hay que repasarla, hermanos. Tenga su manual y allí por si se le va olvidando. Porque el conocimiento es importante. Decía una hermana, yo me bauticé por la pura fe. Allá con el tiempo fui entendiendo muerte y resurrección. Allá con el tiempo fui entendiendo por qué la cena del Señor se celebra el 14 del mes de Nisan. Y así cuántas cosas yo fui aprendiendo. Entonces, hermanos, acá a todo ello hay que irle, ¿qué? Hay que irle metiendo, como alguien dice, ¿verdad? Hay que tener conocimiento también. Y luego dice al conocimiento, ¿el qué dice? Dominio propio. Al conocimiento se le debe de agregar el dominio propio. El dominio propio era acostumbrado y era impuesto para los ¿qué? Para los atletas de aquellos tiempos de los apóstoles, del apóstol Pedro, de todos ellos en aquel entonces. El dominio propio. Por eso está el texto que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero solamente uno, dice, lleva el premio. Para tener ese premio, ellos, dice, de todo, ¿qué dice? De todo se abstienen. Ellos a la verdad para ganar, ¿qué? Una corona corruptible que viene de corrupción, que termina, que perece. Pero vosotros, ¿qué dice? Por una corona incorruptible de gloria. ¿Así es, verdad, hermano Toñito?
por una corona incorruptible. Entonces nosotros, hermanos, como ya vimos que el evangelio es poder y potencia de Dios, también tenemos que tener ese dominio, ¿qué? Propio en todo sentido. No nos ha dado Dios espíritu de ¿qué, amada iglesia? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? Y de dominio propio. Si allá era aplicado a los atletas de aquel entonces para que ellos se controlaran, para que a la hora de competir pudieran ganar, se abstenían hasta quizá el que fumaba de fumar, el de tomar. ¿Cuánto más vosotros que es para una corona qué? Una corona de gloria, inmarcesible, dice, que no se marchita, que permanece para siempre. De eso debemos de abstenernos también nosotros. Debemos de tener el ¿qué? ¿Cómo le llama a la otra religión allá? Autocontrol le llama eso. Controlar en el momento de adversidad. El enemigo nos va a presentar la oportunidad de hacer algo desagradable ante Dios, pero usted tiene el ¿qué? Ese dominio, ese control, que ¿quién se lo da? Es el poder de Dios, ¿verdad? Y téngalo por seguro, pero debemos de estar cerca. Por eso dice, al conocimiento debemos de agregarle dominio propio, y al dominio propio tenemos que ponerle también ¿qué? Paciencia. ¿Le cuesta a usted con la paciencia? Entonces al dominio propio, estamos allí, hay que agregarle el ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Con vuestra paciencia, dijo nuestro divino maestro, ganaréis, ¿qué dice? Sí. El cristiano debe de caracterizarse por un hombre, por una mujer de paciencia, ¿verdad? Pero ¿se ha fijado usted que todas las cosas, ¿cómo las queremos hoy, hermanos? Sí, ¿verdad? Mayormente si vamos a los hospitales, ¿verdad? Hoy hasta para sacar dinero, no ande metiendo usted su dinero al banco, mejor ponga ahí una viga y hágale un hueco ahí. Mire ahora cómo se ve, ¿verdad? Y allí la gente dice, ¿para qué traje el dinero acá? Hasta para eso cuesta. Para ir a dejar, para todo, hermano. Si uno quiere las cosas rápidas, pero el cristiano en todo debe de tener paciencia. Esperar, ¿verdad? Hasta el momento. Así como los santos hombres del ayer, que fueron siervos de Dios llenos de mucha paciencia. Hay gente, hermanos, allá en el mundo que nos quiere robar la paciencia, ¿no se ha fijado usted? Sí, hermanos, hay personas que, pero como de todo eso, debemos de huir, porque no nos olvidemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y somos como una carta leída para el mundo, y cualquier error que haya en nosotros, la gente hasta lo va a exagerar, ¿verdad? La gente le va a poner más. Allá dijeron, el hermano fulano estaba en el expendio comprando una pacha de guaro, cambiando un billetillo de a 100, estaba en aquel entonces que eran colones. Quería comprar el billetillo, nadie se lo cambiaba. Alguien le dijo, vaya allá al expendio. Allí cabal se lo cambiaron. Ya al mediodía, fue en sábado, ya el consejo local lo llama. Estaba comprando una pacha de... Pero me la vieron, que me la dieron o que me la tomé. No, dice, si cambiando estaba. Entonces, hermanos, el mundo exagera y se anda fijando, ¿verdad? Y mayormente, este sabatista va. Así nos dicen, ¿verdad? ¿Se molesta usted por eso? Usted sabe que no, porque todos los días, si es posible, tenemos culto. Está bien aquel que solamente en sábado, por eso usted no venga solo en sábado. Si puede hacerlo entre semana, hágalo también. Entonces nos quiere robar la paciencia a la gente, pero como aquí dice, al dominio propio paciencia. Y a la paciencia, ¿qué dice? Piedad. Piedad está relacionada con el amor, hermanos. Porque allí dice el apóstol Juan, si uno va a ver a un hermano y no le deja lo que, ¿qué?
lo que necesita. ¿Qué pasa? Teniendo cómo hacerlo. ¿Verdad que es problema, hermanos? Y le dice, y voy a orar. Yo honestamente me incomodo, hermanos, visitarle y no dejarle ni un su dólar. Y a la piedad, afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? ¿Amor en qué? Sí, aquí debemos de querernos, hermanos. ¿Verdad que todos estamos con el mismo objetivo? Y todos valemos lo mismo. Hermanos, hermanas, ante Dios todos valemos lo mismo. Todos somos iguales. Y debemos de querernos. Debemos de compadecernos por los que sufren, porque es parte de ¿qué? Del amor fraternal, ¿verdad? Entre hermanos. Debemos de ayudarnos sin interés, porque es problema cuando hay interés. Entonces ese no es amor fraterno, ¿verdad? No, ese ya es un interés. Y de eso debemos de cuidarnos. Si lo vamos a dar, hagámoslo con todo corazón y con una limpia conciencia, para que Dios nos bendiga y no haya maldición en lugar de bendición. Entonces es el amor fraternal. Y por último dice, amor. Debemos de amarnos, ¿verdad? Como con el amor que Dios nos amó. Porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, dice, deben de abundar como fruto, ¿verdad? Del Espíritu de Dios en nosotros, todo lo que ya hemos leído, no os dejarán de estar de ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Siempre vamos a estar dando esos frutos. Siempre vamos a estar ocupados. ¿Qué problema es la persona que está de ociosa? ¿Verdad? ¿Qué le pasa a la persona que está de ociosa? ¿Qué le pasó a David? Ahí está la experiencia de David, ¿verdad? El ejército, el pueblo en la batalla, en la guerra, y David estaba ¿de qué dice? Sí, en su recámara, y ahí le llegó el enemigo, no pudo vencerlo, ¿verdad? Entonces, si estamos ocupados en las cosas de Dios, que la hermana ahí está en su lavadero lavando trastos, y allí está, hermanos, cantando, aprendiéndose el texto de memoria, ¿qué lugar va a hallar el enemigo? Pues, pero si nos descuidamos, fácilmente nos va a llegar el dardo, ¿verdad? Que nos va a inyectar duda o cualquier otra cosa. Por lo cual, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no dice, caeréis jamás. ¿Verdad que no queremos caer, hermanos? A veces cuando llega la debilidad en nosotros, bueno, pero cuando comencé en la iglesia, ¿cómo era yo, verdad? Era fuerte. Me gustaba a mí tanto el deporte, pero cuando me sometí a la iglesia eso se me quitó. Y ya de viejo, de avanzada edad, con ganas de ir a jugar al estadio. Y dije yo, pero ni cuando estaba más joven. ¿Y por qué ahora me ha dado, verdad? De ir a jugar con los muchachos. Una sola experiencia he tenido yo así cuando salimos con los jóvenes, ¿verdad? Al mar, y me puse a jugar con ellos. Un gran desgarre, ¿verdad? Porque yo haciendo los mates, los ademanes que hacía cuando estaba joven. Entonces, hermanos, son cosas, si se va a hacer ejercicio de otra manera, pero no involucrarlo ya en algo que va a perjudicar. Entonces dice, no caeréis, dice, jamás. La lucha, ya dijimos, va a ser hasta que terminemos nuestra carrera. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿a dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Queremos llegar hasta allí, hermanos? Sí, pidámosle a Dios. Pero transmitámoslo también, porque ese es el objetivo más grande, hermanos, de este trimestre. Explíquele allí a sus compañeros de trabajo, a la gente que llega allí donde usted tiene su negocio.
transmítale el mensaje. Y manifieste que en verdad usted es una persona agradecida con Dios. Porque la persona que está agradecida con Dios y obedece, se conoce o no se conoce. Manifiesta a la persona que está alegre, hermanos. Donde quiera, ¿verdad? Manifiesta el gozo. Así manifestémoslo nosotros para que otras personas vengan. Pero antes vivamos nosotros una vida ejemplar para los demás. Paz a cada uno de vosotros.